material de apoyo. ¿Ok? Así que vamos a iniciar la clase de hoy día. Como les digo, las dos primeras clases estuvimos primero hablando de teología de la niñez, hablamos del giro antropológico de Karl Rahner, ¿se recuerdan? Este giro en la teología, cómo comenzó la teología a ver nuevos sujetos teológicos, y dentro de esos nuevos sujetos teológicos hablamos del desarrollo de la teología latinoamericana, las comparamos con las teologías anglosajonas, no sé si se van recordando esas cositas, y dentro del desarrollo de la teología latinoamericana hablamos de la teología de la niñez y cómo este nuevo sujeto teológico, que son los niños, van a ser analizados, estudiados en el mundo teológico, ¿ok? Eso es lo que hemos visto hasta aquí. Como les dije, en Moodle están las dos clases grabadas, los diapositivas también se las subí, les compartí los dos textos que hemos leído o que estamos usando hasta aquí. Hoy día vamos a trabajar con un tercer libro, pero vamos a ver un capítulo de ese libro o algunos resúmenes del capítulo de ese libro. Y hoy día vamos a hablar la búsqueda de desarrollar una pastoral infantil apropiada. Ustedes que se desarrollan en sus comunidades cristianas con niños, o la educación cristiana para niños, estamos tratando de entregar herramientas para desarrollar una pastoral infantil adecuada. Y hoy día vamos a hablar de un concepto que es bastante nuevo, por lo menos en los ambientes latinoamericanos o de habla española, es bastante nuevo en países, en comunidades cristianas de anglosajona. El concepto está más difundido. Vamos a hablar de la inteligencia espiritual, ¿ok? Vamos a hablar de la espiritualidad de los niños y la inteligencia espiritual. Así que comentarles que para hablar de eso vamos a trabajar un libro. Yo les voy a... lamentablemente este libro, perdón, no lo pude descargar, no me lo pude conseguir en un PDF, así que les voy a compartir las diapositivas. Tengo un PDF, pero que es introductorio, tiene solo el primer capítulo, ¿ok? Del libro. También se los voy a compartir. eh, para que vamos trabajando este libro que es bastante interesante, bastante edificante para ustedes que trabajan con niños. Así que se escucha bien porque cambié el micrófono y ya, ok. Me quiero asegurar que se escuche bien para que la grabación quede bien planteada. Ok. Ya, ahí las quiero ver. Vamos a ir trabajando la clase de hoy día. Me faltan un par de alumnos todavía que no se conectan. Espero que se vayan conectando durante. El libro que vamos a trabajar hoy día, o algún capítulo de este libro, se llama Inteligencia Espiritual en los Niños, escrita por este teólogo Frances Torrealba. Él es un teólogo y filósofo español, contemporáneo nuestro. Él todavía da conferencias, actualmente tiene alrededor de 57 años de edad, eh, y ha trabajado y desarrollado, llevado bastante tema, este tema de la inteligencia espiritual. A mí me ha sorprendido, yo he tratado de comprar este libro y, y da la impresión que en el mundo en que nosotros vivimos actual, este libro está siendo valorado en ambiente académico, pedagógico, porque lo veo muy difundido en Almacenes París, en Falabella, en el retail. Normalmente estos libros más teológicos están solo en ambientes más de la cristiandad, pero me ha sorprendido verlo en venta en distintos retail, ¿ok? No es un libro tan barato, pero tampoco inaccesible. Pero yo les voy a proporcionar los PDFs que tengo limitados del libro, que no son todos los capítulos y más las diapositivas que vamos a trabajar. ¿Ok? Este es el libro que o al menos un capítulo de este libro que vamos a trabajar hoy día. Y quiero partir preguntando, para que empecemos a hablar del tema, ¿qué será la espiritualidad? ¿Qué entendemos por espiritualidad? Porque vamos a hablar de la espiritualidad de los niños. ¿Qué será, qué entendemos, hermana Noemí, inicialmente como
espiritualidad. Damos la bienvenida a la hermana Nayare, que hoy día se integró al curso, y espero que sea bien tratada por todas sus compañeras de curso. Aquí hay alumnos de todo el país, así que este es un curso muy interdisciplinario. Ok, hermana Noemí, ¿qué entiende usted por espiritualidad en términos generales? ¿Ah? No en términos tan específicos, porque lo vamos a abordar de una mirada más amplia, más desde arriba. ¿Qué entiende usted Ya. por espiritualidad? Inicialmente, vamos a tratar de desarrollar un concepto de espiritualidad con una mirada más amplia. Pero inicialmente, ¿cómo usted podría hablarnos, explicar la espiritualidad? Y por otro lado, pedirle que alguna comience a buscar una definición en algún diccionario de internet o el que tengan a mano de espiritualidad. ¿Qué dice la RAE o algún otro diccionario de espiritualidad para que complementemos el concepto? Bueno, Noemí, adelante. Recuerde que no hay respuestas buenas ni malas, que estamos todos educándonos y aprendiendo, con toda confianza. ¿Se escucha, cierto? Escucho perfecto. Ya. Em, espiritualidad en nosotros como cristianos, en nuestro estilo de vida, nuestra forma de vivir, de comportarnos, Ya, interesante. de relacionarnos con los demás, Ok. es marcar una diferencia con las personas que no conocen a Dios aún. Ok, o sea, si lo logramos, gracias hermano Noemí, me parece súper bien elaborada su respuesta, parece que la leyó antes, porque usted nos plantea algunos conceptos importantes de la espiritualidad que vamos a tocar hoy día en la clase, que tiene que ver con la conducta, ¿cierto? Humana, cómo nos comportamos, dijo usted que tiene que ver con la conducta humana, y tiene que ver también cómo nos relacionamos con los demás, dijo usted. O sea, eh, mi conducta o cómo yo conduzco mi vida y cómo me relaciono con los demás. ¿Alguien tiene alguna definición de algún diccionario que nos pueda compartir, leer, que abra su micrófono nomás y la lea? La definición, una definición de espiritualidad en algún diccionario, la Eh, RAE, ¿alguno? Adelante, yo Manuel Ayer, por favor. busqué y dice que está relacionado con sentimientos y creencias profundas, a menudo religiosas, como la sensación de paz de una persona, su propósito en la vida, la relación con los otros y la creencia acerca del sentido de la vida. Ok, ya, la definición, no sé si notan que tiene elementos de los que nos planteó la hermana Noemí. Nuestra conducta, cómo nos relacionamos con los demás, pero agrega otro elemento a esta definición que nos acaba de compartir la hermana Nayere, que tiene que ver el cómo nosotros vimos lo trascendente. Y cuando yo digo lo trascendente me refiero a lo que está más allá de lo físico, como por ejemplo la existencia humana, tiene que ver con lo trascendente. Entonces creo que vamos bien encaminados. Bueno, para algunos especialistas, la espiritualidad lo asocian innegablemente al tiro con lo moral y lo ético. Lo moral y lo ético tienen que ver con la conducta humana. Cómo nosotros nos conducimos es de acuerdo a cómo, cuáles son nuestras comprensiones éticas y morales de qué es bueno hacer y qué no es bueno hacer. Para muchos especialistas, la espiritualidad la relacionan a lo moral y a lo ético. Y desde esa mirada se podría entender que una persona espiritual es cuando cumple o se conduce, se actúa en función de lo que está en su conciencia, en su interior. Actúa en función, como bien nos decía la hermana Noemí, y como la definición que nos leía la hermana Nayore, que su conducta, sus actos están relacionados con lo que su conciencia le dicta, algo interno. Pero si observamos a los seres humanos, muchas personas moral y éticamente se comportan muy bien. Muchas personas moral y éticamente tienen una buena
conducta. Cumplen con todas las exigencias, son puntuales, son responsables, no roban, no mienten, o roban menos, mienten menos, ya como para dar un espacio, ¿ok? Porque de alguna forma todos mentimos en algún momento dado de la vida, ¿cierto? Pero tratamos de no mentir. Nos valoramos la mentira como una virtud, por ejemplo, ¿ya? Ok, pero hay personas que tienen una muy buena conducta, pero sus prácticas no tienen prácticas espirituales, no están relacionados a algún credo religioso, alguna comunidad de algún tipo, de ningún tipo religioso, ni cristiana, ni budista, ni hindú, pero tienen una ética y una moral bien desarrollada, bastante desarrollada. Entonces, la espiritualidad sí pareciera que está vinculada con la moral y con la ética, pero hay personas que han logrado desarrollar una ética y una moral bastante evolucionada, bastante de buena calidad, pero que no están vinculadas a ninguna práctica religiosa o espiritual. Ahora, por otro lado, las personas que espiritualmente son sensibles, que logran percibir las cosas o tienen cierta sensibilidad espiritual, esas personas normalmente están atentas a los seres que están alrededor de ellos y tienen una comprensión que ellos son parte de un todo, que son parte, no solo son seres individuales específicos, sino que ellos están relacionados con todo lo que les rodea, con otras personas, con los animalitos, con la vegetación, con la atmósfera, con el planeta, con Dios. Las personas que tienen alguna sensibilidad espiritual, normalmente, hermano, tienen una apertura a estar atento a todo lo que los seres que la rodean. Y ellos tienen una comprensión que ellos son parte de ese todo. Las personas que tienen cierta desarrollo o sensibilidad espiritual. O sea, se sienten parte de un todo. Y si vemos algunos referentes humanos de la espiritualidad, algunas personas o referentes espirituales, podríamos ver que su vida, su conducta, tiene una ética su conducta está basada en un código de ética, pero su ética y su moral tienen un fundamento en el amor universal, en la generosidad, en la compasión por las personas que sufren. Entonces, las personas que han ido desarrollando una sensibilidad espiritual, si bien es cierto, están muy relacionados con la ética y la moral. Su conducta, su forma de vivir la vida está muy relacionada con lo ético, pero la espiritualidad está muy relacionada con la ética, pero la espiritualidad va más allá de la ética. No es solo ética. Y aquí quisiera plantear de alguna manera un concepto teológico. Yo sé que ustedes no han estudiado esto, pero se los quiero comentar solamente. Miren, a inicios del siglo XX, a inicios del siglo XX, a fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, en el mundo comienzan a producirse una serie de cuestionamientos al texto bíblico, tanto a su veracidad como a los planteamientos que el texto bíblico y las religiones o las iglesias cristianas planteaban respecto al texto bíblico.
Y surgen además descubrimientos científicos que a fines del siglo XIX o en el siglo XIX comienzan a poner en jaque las, las doctrinas clásicas que la iglesia, las doctrinas que las iglesias en forma regular consideraban como las correctas. Entonces, por un lado, hay desarrollos científicos que van a poner en jaque estas doctrinas. Por el otro lado, hay desarrollos filosóficos que van a poner en jaque estas doctrinas. Les doy un ejemplo de un descubrimiento o un desarrollo científico. No sé si ustedes han escuchado hablar de Charles Darwin. Él desarrolló una hipótesis que se enseña en los colegios hoy día, hace ya varias décadas, que es la teoría de la evolución de las especies por selección natural. Charles Darwin debe haber escrito su libro por ahí por el 1860, más o menos. No me recuerdo bien la fecha exacta, pero por 1800, siglo XIX, casi ya a fines del siglo XIX. Entonces, cuando Charles Darwin hace esa propuesta o esa hipótesis de la evolución de las especies por selección natural, él va a producir, hermanos, hermanas, un sistema de pensamientos con una lógica que va a poner en jaque la teoría de la creación por divina del libro de Génesis. Y eso, como es un planteamiento en la época que se planteó tan bien elaborado, con tanto razonamiento lógico, que de alguna forma el principio cristiano respecto a la creación queda en jaque en la época. Hoy día la teoría de la evolución está muy de capa caída. La teoría de la evolución hoy día ya no es que le falte un eslabón, le falta la cadena completa. Hoy día ya la teoría de la evolución probablemente en algunos años más va a dejar de enseñarse como una hipótesis razonable, porque ha perdido mucha fuerza en el mundo científico. Pero en la época sí tomó mucha fuerza y dejó en jaque a la fe cristiana. Y así hubieron otros moveres que van eh, que van a, eh, que van a poner en cuestionamiento la Biblia y los postulados bíblicos en la época. Entonces, hermanas, se va a producir eh, bueno, perdonen, es que alguien me estaba escribiendo y me confundí porque me llegaron todos los mensajes. Disculpen, me desconcentré un segundo. Bueno, siguiendo con el tema, decíamos que tanto desarrollos científicos, eh, movimientos filosóficos que van a tener una racionalidad importante, van a poner en jaque ciertos postulados bíblicos que la iglesia del siglo XIX consideraba valiosos, que van a hacer un ataque tan fuerte a la teología y a la fe y a la base de la fe cristiana que suceden dos grandes movimientos en la historia de la iglesia. Un movimiento, anótenlo por ahí, se llama el fundamentalismo. Eh, el fundamentalismo es una reacción de la iglesia a todos estos ataques a la verdad bíblica, a las verdades que la iglesia consideraba como valiosas y al texto bíblico propiamente tal.
El fundamentalismo, ¿qué es lo que buscó hacer? Como la iglesia y la teología de la época no tuvo respuestas concretas a todos estos ataques bastante bien hilvanados, bastante con un sentido lógico profundo, como la iglesia no tuvo la capacidad o la teología no tuvo la capacidad de dar respuesta, la iglesia decide separarse de la sociedad y se produce lo que se llama el divorcio de la razón y la fe. Entonces la iglesia fundamentalista comienzan a creer en Dios solo por fe, sin la razón. Y se extrae la racionalidad del ser humano de su fe. Y todas las creencias cristianas solo van a ser en función de fe, sin la razón. Ese es un tema y eso, hermano, la iglesia sobrevivió de esa manera por varias décadas, pero eso tuvo un efecto nocivo en la sociedad. Cuando la iglesia se sale de la sociedad, la iglesia deja de ser influyente en la sociedad. Por eso hoy día la sociedad posmoderna en la que nosotros vivimos es una sociedad secularizada, porque la iglesia dejó de tener influencia. La iglesia, claro, se cuidó de no verse afectada por todo esto que estaba sucediendo, que los jóvenes, que los niños, que los adolescentes, que los nuevos cristianos se mantuvieran firmes en la fe, pero se aislaron de la sociedad, porque no teníamos respuestas. Y el fundamentalismo, claro, logró su objetivo, no es que la iglesia fundamentalista tuviera una mala intención, sino que se apartó de la razón porque no pudo explicar las razones. ¿Ok? Esa es una de las reacciones que ocurre frente a todos estos ataques, que son todos conceptuales, son todos filosóficos, de ideas, ¿ok? Y algunos científicos. Y el otro movimiento que surgió, hermanos, como reacción a todos estos ataques a la doctrina y a la fe cristiana, se llamó el liberalismo teológico, que es el otro extremo. El liberalismo teológico buscó racionalizar el texto bíblico, es decir, ajustar su comprensión de la fe cristiana usando como contexto los descubrimientos científicos de la época, los pensamientos filosóficos de la época. Entonces se va a generar este movimiento del liberalismo teológico. Y, eh, y en el movimiento del liberalismo teológico, uno de los ataques a los que está siendo cuestionado el texto bíblico, hermanos, es a los milagros. Hay todo un sistema de pensamientos en la época, estoy hablando del siglo XIX, inicio del siglo XX, en donde se considera, bajo un principio de racionalidad, o sea, razón humana, que Dios creó el universo, estableció leyes físicas y naturales, y que los milagros son una alteración a esas leyes físicas y naturales. Por lo tanto, para muchos racionalistas de la época, los milagros son algo imposible. Los milagros son algo imposible. Por lo tanto, ellos llegan a la comprensión que cuando los escritores sagrados, es decir, cuando Mateo relata milagros que Jesús hizo, que cuando Marcos relata que los milagros que Jesús hizo, o cualquiera de los escritores sagrados relata algún milagro, que el relato bíblico lo que busca es transmitir una verdad teológica, es decir, contarnos algo de la divinidad, pero no transmitir necesariamente o explica este aspecto de la divinidad
que es valioso, que es importante, lo explica, pero que el milagro que se incorpora en el texto bíblico es solo un estilo literario y que no necesariamente ese milagro ocurrió. Y que apunta, esto es lo que pasó con el liberalismo teológico, ¿ok? Estoy explicando cómo la iglesia y la doctrina fue atacada y en función de eso la iglesia reaccionó con el fundamentalismo apartándose de la razón y por otro lado una gran cantidad de teólogos se desarrollaron lo que se llama el liberalismo teológico y surgen moveres dentro del mundo teológico en donde se va a recortar y reducir el evangelio a todo lo que es razonable. Y lo que la razón no puede explicar, lo tilda de mito y de leyenda. Y surge un accionar en este mundo del liberalismo teológico en donde el texto bíblico, dicen los expertos de este mover, debe ser desmitologizado. Es decir, se debe recortar o no considerar todos los mitos y leyendas que están en el texto bíblico y solo se deben considerar los principios eternos que están en el texto bíblico. Te lo explico con un ejemplo. Ustedes han leído el pasaje del Nuevo Testamento donde Jesús alimenta a una multitud con 5 panes y 2 peces. ¿Sí? ¿Lo conocen el texto bíblico? ¿Qué dicen los teólogos liberales de la época, del siglo XIX y del siglo XX? Ellos no enfatizan en el hecho que los peces y los panes hayan sido multiplicados. Ellos enfatizan en cómo la solidaridad de un niño que está dispuesto generosamente a ceder su comida pudo alimentar a una sociedad completa. Y lo que enfatiza es en el valor de la generosidad y de la solidaridad. Y deja de lado el concepto del milagro. ¿Ok? Entonces, esa mirada del texto bíblico va a producir que la religión, la fe cristiana, hermano, se vuelva algo ético y moral solamente. En donde solo se enfatice en la religión cristiana, en lo ético y en lo moral. Y a raíz de eso, para mucha gente hoy día, Jesús no es un salvador. Jesús es un gurú, es un maestro de ética y de moral. Porque esto sucedió hace más de 100 años atrás. Pero esto se ha ido replicando en el mundo. Estos principios, estas ideas, estos, estos conceptos. Yo no quiero decir que estos conceptos sean los correctos ni los apropiados. Estoy diciendo que esto pasó hace, a fines del siglo XIX y tomaron más énfasis en el siglo, a inicio del siglo XX. Por lo tanto, ya han pasado más de 100 años en que estas formas de pensamiento están instauradas en las comunidades, en la sociedad humana. Es decir, el ser humano, de hecho, yo creo que ustedes deben conocer a mucha gente que ven a Jesús como un maestro, como una persona noble, con una ética y una moral muy alta, pero no le interesa conocer a Jesús como un Señor y como un Salvador. ¿Ok? Para allá iba mi comentario. Es que la espiritualidad no es solo ética, no es solo moral. Si bien es cierto, la espiritualidad implica ética y moral, pero la espiritualidad va más allá de la ética y de la moral. ¿Dudas, preguntas respecto a lo que he hablado hasta aquí? ¿Quedaron tristes con lo de la desmitologizar el texto bíblico? ¿Alguna duda, alguna pregunta, aporte, comentario, reclamo que quieran hacer respecto al punto? Hermana Maribel, No, está interesante. Estoy digiriendo la información. lo que yo quiero plantear, hermanos, es que
estos dos moveres, el fundamentalismo y el liberalismo teológico, ambos extremos, porque son dos extremos, tienen cosas buenas, pero también tienen cosas dañinas, muy dañinas, ¿ok? Porque los extremos siempre son, eh, tienen ciertos riesgos, ¿ok? Y la iglesia tomó polos muy extremos. Por un lado, un fundamentalismo extremo, de hecho algunos hablan de un hiperfundamentalismo, o sea, personas que niegan la razón. De hecho, por eso usted hoy día va a escuchar a muchos hermanos que dicen que la letra mata. ¿Han escuchado ese concepto que la letra mata? Que, bueno, que el estudio de la palabra mata la espiritualidad de las personas. Viene de esa herencia de, sí, de décadas, ¿ah? Del fundamentalismo y del hiperfundamentalismo en donde una parte de la cristiandad cauterizó su razón. No usa la razón, sino que solo cree por fe. Y por otro lado está el otro extremo, que es el liberalismo teológico, que todo lo que no se puede racionalizar del texto bíblico se recorta. Y claro, eso es una versión muy reducida del Evangelio. Ninguna de las dos versiones es una versión integral del Evangelio. ¿Ok? Entonces, la espiritualidad, hermanas, sí está vinculada importantemente con la ética, pero va más allá de la ética, no es solo ética. Porque la espiritualidad tiene que ver o está vinculada con ciertas realidades del ser humano. O sea, está relacionada como tiene que ver con cómo yo me relaciono con las personas, con el otro, con los demás. Y, y está bien, es así, la espiritualidad tiene ese enfoque, pero también, hermanos, tiene que ver, la espiritualidad tiene que ver cómo yo me veo a mí mismo, qué comprensión yo tengo de mí mismo, del yo profundo, del yo ser integral. Entonces, tiene que ver de qué percepción tiene usted de sí mismo. La espiritualidad tiene que ver no solo cómo yo me comporto y me relaciono con los demás, cómo yo me condujo con los demás, sino también qué comprensión tengo yo de mí mismo, de una comprensión profunda. ¿Quién soy yo? ¿Cómo estoy? ¿Cómo fui creado? ¿Cómo fui formado? ¿Cuál es mi propósito en la vida? A eso me refiero. Tener respuestas profundas de quién soy yo. Y una persona espiritual o alguien que ha desarrollado la espiritualidad eh, no se considera como alguien autosuficiente. Se da cuenta que está relacionado con las demás personas, con la creación, con las especies y sobre todo con Dios. No tiene una comprensión de autosuficiencia. Hermana Margarita, yo sé que usted trabaja con niños. Hoy día la educación secular, ¿cómo está formando a los nuevos seres humanos, a los niños? ¿Para que sean autosuficientes o o para que tengan esa comprensión de que no son autosuficientes? Bueno, yo trabajo con bebé y trabajamos en base a las bases curriculares de la educación preescolar y hace como 2 años tuvieron una reformulación, entonces hacen énfasis mucho en que los niños, la espiritualidad, cómo se sienten ellos, que son personas, que valen. eh, ¿Cómo se llama? Se centra mucho en la persona, en que tiene que hacer valer sus emociones, cómo está el día de hoy, qué es lo que quiere. Hay que respetarle sus gustos, hay que respetarle sus preferencias. Desde niñito se está trabajando harto en eso. Ok, y hermana Margarita, ¿eso qué efecto cree usted que va a tener en esas personas cuando sean adultas? ¿Se van a sentir autosuficientes? Sí, po.
efectivamente, la educación moderna tiene un enfoque demasiado secular y de alguna forma nosotros estamos, nuestro modelo educativo chileno podría, no lo puedo asegurar, pero podría estar germinando gente ególatra, gente autosuficiente. Viene lo que voy a decir, gente que le importe un rábano lo que le esté pasando al vecino. Sí, de hecho, ya hoy día en la actualidad es así. Nosotros vivimos en nuestras casas y nos da exactamente lo mismo lo que le esté pasando a nuestros vecinos. Con suerte nos preocupamos de nuestros familiares más cercanos. Estoy hablando, estoy generalizando la sociedad chilena, ¿ah? No digo que ustedes sean así, no se sientan invadidas por mi comentario. Estoy hablando generalidades de la sociedad chilena. Entonces, una persona, un ser humano espiritual, con una espiritualidad desarrollada, debiera o tiende a tener una comprensión de sí mismo alta, entenderse a sí mismo, comprenderse a sí mismo, y en esa comprensión profunda de sí mismo, logra entender que no es autosuficiente. Logra determinar que necesita un vínculo con los demás y sobre todo con la divinidad, con Dios, con Cristo, con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, y una persona espiritualmente activa es capaz de, de darle sentido a las cosas. ¿Cuál es la razón de que está en este mundo? Para que sea una persona con muchos bienes materiales, para que tenga el auto más caro, para que tenga la mejor casa, para que sea exitoso laboralmente, para que sea amado por muchos y admirado por muchos, como hoy día la mayoría de los seres humanos busca ser. Estoy hablando de la sociedad en general, ¿ah? Entonces, la espiritualidad tiene que ver con todo lo que ustedes dijeron, tiene que ver con la conducta, tiene que ver con el cómo yo me relaciono con los demás, tiene que ver también el cómo yo me veo a mí mismo y una comprensión profunda de mí y que yo me haga preguntas relevantes. ¿Quién soy? ¿Para qué nací? ¿Qué va a pasar conmigo después de la muerte? ¿Qué significado tiene la muerte? ¿Cuál es el propósito último de mi vida? Una persona que desarrolla una espiritualidad va a hacerse esas preguntas y va a encontrar ciertas respuestas. ¿Qué dicen? ¿Comentarios aquí, en este punto? Hermana Elena, ¿cómo ve esta con definición de espiritualidad? ¿Su opinión, franca y sincera? Mm, Yo creo que muchas veces no tomamos realmente, o sea, no pensamos realmente cómo es la espiritualidad que debemos tener en realidad, porque no pensamos como profundamente, así como usted nos está diciendo. Uno vive como, no sé, no trata de hacer como todo correcto, pero no piensa como profundamente a qué, o sea, cuál. No sé pues, cuál es el fundamento. O sea, nosotros sabemos que gracias a Dios nosotros tenemos la fe, tenemos que sabemos que dependemos de Dios, pero no nos ponemos a pensar qué va a ser de nosotros cuando nos muramos, no sé, yo soy como bien apática de pensar muchas veces eso, pero es como profundo todo esto, pues sí, nos lleva a pensar muchas cosas. Uno Pablo, trata de, sí, adelante, perdón, yo la interrumpí, adelante. no, yo le digo, uno trata
de hacer las cosas bien, de ser servicial, no sé, por tratar de llevar una conducta, una ética como corresponde, o sea, de dar un buen ejemplo. Y eso está súper bien, es parte del desarrollo de la espiritualidad. Pablo decía, un cristiano bastante maduro con una espiritualidad bien desarrollada, yo digo mega, ultra desarrollada, él decía, para mí el morir, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, él tenía una comprensión de la vida futura, de la muerte, tenía una comprensión de sí mismo y para él la muerte no era un problema. De hecho, él lo veía como una ganancia. Yo creo que igual todos tenemos como un miedo a la muerte, pues si eh, ¿Y por igual qué será antes eso, hermana yo era, Elena? ¿Por qué el ser humano va a tener miedo a la muerte? no sé, yo creo que yo antes era como muy temerosa a eso, o sea, no sé, pero después ya cuando empecé a estudiar y todo eso, igual vamos viendo que, o sea, mientras nosotros tengamos esa fe de que, y la convicción, porque yo creo que si realmente estamos sirviendo a Dios y tenemos la convicción de que Él es nuestro Salvador, tenemos una vida un, más allá de la muerte, o sea, la esperanza. Así es. No, Entonces, efectivamente, cuando una persona desarrolla una espiritualidad más dura, robusta, en algún punto la muerte va a dejar de ser tema para él, o debiera llegar a dejar ser tema. Y Pablo dice, para mí la muerte es ganancia. ganancia. Yo creo que es que estamos tan aferrados a las cosas materiales, terrenales, Ese es un que eso, problema. yo creo que ese es más que nada eh, es como el, ¿qué va a ser de mi familia? Las cosas terrenales no es como que nos detienen, pero si nos vamos solo a lo espiritual, sabemos que estamos, o sea, tenemos un futuro en la eternidad. El desarrollo, hermanas, de la espiritualidad profunda deberá desapegarnos un tanto de la del materialismo. De hecho, una persona espiritualmente madura le da lo mismo los bienes económicos. Miren, ¿qué pasa con los cristianos en la iglesia de Jerusalén? Dicen los textos que ellos vendían sus propiedades y las daban a la iglesia. No les digo que vayan a hacer eso, no les estoy pidiendo eso, pero me refiero que visualicemos un desapego absoluto de lo material. Yo Entonces, creo que va en en la madurez que uno va adquiriendo, porque uno exacto. igual después empieza a, como le dijera, a ver que las cosas materiales ya no, o sea, ya yo por ejemplo digo, a mí no me apega un vehículo, no me apega la casa, a mí me da lo mismo, se echó a perder, pues se echó a perder, a mí yo, no, yo le digo porque uno, mm, no sé, va como pasando etapas. En lo que es materialidad, en lo que uno trata de buscar más que nada tener algo más profundo en cuanto a la espiritualidad, como usted dice. Ok, bueno, yo tengo que sincerar que a mí también me da lo mismo lo material, pero mi vehículo no, porque soy tan malo para caminar que tengo un trato con Dios, ¿ah? Que el vehículo no. Cualquier cosa menos el vehículo. No, yo quiero acostumbrar a andar en metro, micro, ya, yo Ok, me da lo mismo. es una broma, es una broma nada. Ok, pero efectivamente el desarrollo de la espiritualidad tiene que ver con todos estos aspectos, ¿ok? Y para allá vamos a desarrollarla. Respecto a la espiritualidad, hay un señor, eh, Grander, él tiene un postulado respecto a la inteligencia distinto a lo que la pedagogía clásica plantea de la inteligencia. Él habla de distintas inteligencias. Él afirma que hay múltiples inteligencias. Por ejemplo, él habla de la inteligencia lógica matemática, de la inteligencia musical, de la inteligencia sensorial. Ya es muy, muy, muy...
aceptado en la sociedad moderna la inteligencia emocional. ¿Usted ha escuchado hablar de la inteligencia emocional? ¿Sí? Miren, yo les quiero mostrar algo y con toda la humildad posible, si es que lo encuentro. Yo estoy laboralmente haciendo un curso y el curso se llama Liderazgos de alto desempeño, que apuntan a desarrollar, no lo encontré el diploma, por ahí lo tenía en algún lado, para certificar que estoy yendo a clase, ¿ah? Para mostrarle a usted que estoy yendo a ese curso de liderazgo de alto desempeño y sabe lo que enseñan en ese liderazgo de alto desempeño son todos aspectos de manejo de inteligencia emocional. Entonces, ya la sociedad moderna ha asimilado que la inteligencia no solo es lógica y matemática, que una persona para que le vaya bien en distintas áreas de su vida, no solo necesita ser una persona que entienda bien los conceptos, que domine lo técnico, también tiene que tener, hoy día se habla de habilidades blandas, no sé si han escuchado ese concepto, ¿sí? Que tiene que ver con lo emocional, cómo maneja la ira, cómo maneja los conflictos, ¿cierto? Cómo maneja las relaciones humanas, un poco eso, las habilidades blandas. Ya no solo es técnico, no solo es ingenieril, no solo es conocimiento. O sea, que una persona en la universidad le vaya bien en los aspectos de conocimiento, no le asegura un éxito profesional, por ejemplo, porque necesita desarrollar también habilidades blandas. Entonces, este señor plantea múltiples inteligencias. De hecho, les dejé acá uno de sus planteamientos que me pareció interesante respecto a este punto. No digo que ellos hayan desarrollado la inteligencia espiritual, pero respecto a que hay más de una inteligencia o la inteligencia la podríamos subdividir en distintas categorías o tipos de inteligencia. Gardner dice, el que genera este postulado de las múltiples inteligencias, dice, afirmar que Stephen Hawking no posea, no posea una mayor inteligencia que Leo Messi, sino que cada uno de ellos ha desarrollado un tipo de inteligencia diferente. O sea, esta persona, para ejemplificar este concepto de las múltiples inteligencias, compara a Stephen Hawking. ¿Ustedes conocen, cierto, Stephen Hawking? Desarrolló el postulado del Big Bang, la teoría del Big Bang, que es un físico, una de las mentes más brillantes del siglo XXI, ¿cierto? Catalogado por muchos como una de las mentes más brillantes. Pero él ve el Lionel Messi, no sé si conocen a Lionel Messi, el jugador de fútbol, ¿cierto? Lo ve como alguien también con una inteligencia muy evolucionada, pero de otro tipo, que cada uno ha desarrollado inteligencias distintas. Eso es lo que él plantea, porque él enfatiza en este postulado de las inteligencias, múltiples inteligencias. Y yo de eso quiero hablar un poquito, de la inteligencia espiritual. Eh, y para los que han desarrollado este concepto, entre eso el escritor que estamos trabajando hoy día, que es el señor Frances Torrealba y otros escritores más, hablan de que la inteligencia espiritual es una modalidad de inteligencia. Primero se plantea que todos los seres humanos tenemos este tipo de inteligencia, la inteligencia espiritual, y que esa inteligencia espiritual nos va a facultar para una serie de acciones que los seres humanos tenemos que realizar, que son importantes, son trascendentes en la vida, porque nos van a ayudar a alcanzar un bienestar integral. El desarrollo de la inteligencia espiritual nos van a ayudar a los seres humanos a alcanzar un bienestar integral en la vida personal. Y que no solo la inteligencia espiritual es útil en los ambientes religiosos, sino que afecta la integralidad del ser humano.
Porque veámoslo de un cierto modo. Pensemos en una persona que es exitosa como profesional, exitosa con su familia, exitosa con las relaciones humanas, pero cuando le toca enfrentar la muerte o cuando eh, entienda que tiene un cáncer o que tiene una enfermedad terminal, a esa persona se le acaba la vida, ¿cierto? Porque no ha desarrollado una inteligencia espiritual, porque no tiene una comprensión de la trascendencia, de la vida futura, de la relación con Dios. Entonces, sin duda que la inteligencia espiritual no solo nos ayuda en los ambientes religiosos o en los ámbitos religiosos, sino en la integralidad como seres humanos. Nos hace personas más integrales. Al ser personas más integrales, tenemos una mejor calidad de vida. No sé si están de acuerdo conmigo en eso. Y no digo que la inteligencia espiritual sea lo único que hay que desarrollar, pero sí no, quiero plantear que la inteligencia espiritual nos faculta para desenvolvernos en la vida, en las cosas trascendentales y que nos permite tener un bienestar integral personal mayor. La inteligencia espiritual nos facultaría para tomar distancia de la realidad, es decir, no sobrevalorar el materialismo y la realidad, porque a veces la realidad, hermano, se pone cuesta arriba. ¿Sí? Y la inteligencia espiritual nos permitiría no sobrevalorar la realidad o el materialismo. Entonces, sin duda que a una persona que vive momentos difíciles, ya sea económicos, familiares, de salud o de algún tipo, el desarrollo de la inteligencia espiritual le va a permitir sobreponerse a esa situación, le va a permitir estar sobre esa situación. Otra de las cosas que es importante, que va a permitir que una persona que desarrolle la inteligencia espiritual o haya desarrollado la inteligencia espiritual, realizar valoraciones correctas de las cosas importantes de la vida. Hay personas que solo valoran el dinero. Yo conozco personas que viven solamente para tener dinero. ¿Y se imaginan una vida de una persona que solo valora el dinero? Que las relaciones familiares, que la amistad, el compañerismo, que su relación con Dios, su relación con los ecosistemas, con los animalitos, con las plantas, esa persona no valora nada. Una persona que ha desarrollado la espiritualidad o la inteligencia espiritual se levanta en la mañana, mira por la ventana, ve el sol y se siente bendecida porque ve un día el amanecer, ¿cierto? Valora esas cosas que otras personas les importa un comino. Valora las cosas trascendentales, las cosas que, o una valoración más integral de la vida. Tiene un desarrollo, al desarrollar la inteligencia espiritual, va a poder preguntarse cosas difíciles como ¿para qué nací? ¿Por qué nací? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Una persona que desarrolla la inteligencia espiritual o tuvo un desarrollo de inteligencia espiritual alto, esa persona va a ser capaz de tener una vida personal más integral. ¿Ok? Eh, ahora, a juicio de algunos especialistas en educación, plantean que en el mundo actual educativo, estamos generalizando, hay tres áreas carentes en la educación. Primero se habla de un analfabetismo emocional. Es decir, los modelos educativos de prácticamente todo el mundo son incapaces de desarrollar una inteligencia emocional suficiente.
donde las personas sean capaces de identificar sus emociones de forma correcta, administrarlas y canalizarlas adecuadamente. La educación prácticamente de todos los países o la educación en general no aborda la alfabetización emocional, o sea, no aborda la inteligencia emocional, no aborda la alfabetización intrapersonal, es decir, no considera o no le da importancia el respeto que tiene que tener una persona por sí mismo. Cuando digo intrapersonal me refiero conmigo mismo. El respeto que tiene que tener por sí mismo, por sus potencialidades, sus capacidades, sus necesidades, sus posibilidades, las limitaciones y el propósito de su vida. Y otro de los aspectos que dicen los expertos que los modelos educativos internacionales no abordan de forma importante son el alfabetismo espiritual, que es lo que acabamos de hablar, el desarrollo de la inteligencia espiritual. ¿Por qué? Porque los modelos educativos del mundo solo enfatizan en traspasar conocimiento. De hecho, los modelos clásicos de enseñanza apuntaban incluso a traspasar conocimiento de memoria, a memorizar cosas. Ahora, probablemente algunos modelos educativos aborden algunos de estos aspectos, pero no como algo importante. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta aquí? A ver, comentemos esto. Mana Maribel, ¿es relevante la inteligencia emocional y que esté perdón, la inteligencia espiritual y que esté abordada de buena manera en la educación chilena? Ya hablemos de nuestro contexto, de la educación chilena. ¿Qué opina usted? Sí, que es importante porque, como decía usted, abarca varios puntos de la vida, po. Al final nos ayuda a comprender diferentes cosas y une esas cosas, además de lo que vivimos diariamente, con lo que desarrollamos en el tema espiritual, la iglesia. Ok, entonces, la inteligencia espiritual hemos ido viendo que tiene incidencia en el desarrollo integral del ser humano y que al ser incidente debe ser abordado. Pero actualmente, al parecer actualmente, la inteligencia espiritual solo se aborda en los contextos de iglesia. Mana Nayer, ¿qué opina usted de eso? ¿La inteligencia espiritual se aborda en los modelos educativos chilenos actuales o solo hoy día está relegado a los ámbitos eclesiásticos o de iglesia? Eh, yo creo que, bueno, yo trabajé igual con pequeños. Yo creo que se aborda como más en el tema de dentro de la iglesia, porque como decía la otra hermana, hoy en día los niños, la forma de cómo ellos se van a expresar es muy distinta. Ellos ahora se les da a entender que ellos pueden ser lo que ellos quieran ser, como poner el yo soy en más, abordan como más eso que nosotros como cristianos. Yo creo que como usted decía, bueno, anotaba acá la de los faculta el tomar la distancia de la realidad. Nosotros vemos como más allá las cosas hoy en día a lo que ven los niños hoy en día dentro de una sala de clases. Es como no, nosotros abordamos más eso con los pequeños dentro de la iglesia. A veces los mismos pequeños, nosotros cuando le estamos enseñando, ellos nos dicen, oye, es como súper distinto, nos dicen ciertas cosas porque, o sea, no sé cómo poner como un ejemplo.
Se me fue el ejemplo, pero no sé si se da a entender de que nosotros lo vemos más, la parte de la inteligencia espiritual lo vemos más dentro de la iglesia hoy en día que en los pequeños hoy en día en la educación normal. Hola, William. Eh, Gracias, hermana Nayer. Efectivamente, si uno tiene una mirada de los modelos educativos chilenos que están implementados, salvo en los colegios de ciertas colegios que tienen a ver, ¿cómo se llama en educación? Un, digamos, administra el colegio, ¿cómo que se llama eso? ¿Alguien que me ayude? Un Sostenedor. sostenedor Mayor de origen director. confesional, de algún credo religioso determinado, solamente en esos colegios se podría enfatizar en una inteligencia espiritual y probablemente en un mero grado, pero probablemente en esos colegios, pero en un colegio con un sostenedor laico, es decir, no cristiano, no confesional, de ninguna confesión de fe, ni católica, ni adventista, ni evangélica o de ningún tipo, probablemente no les interesa abordar la inteligencia espiritual. ¿Ok? Y eso es preocupante, porque los modelos educativos chilenos hoy día están siendo no integrales. Están abordando solo algunos aspectos. ¿Ok? Eso quería plantearles. Voy a avanzar un poquito más y después nos tomamos un break, porque yo la verdad estoy un poquito cansado. Y no quiero agotarles también, aunque estamos partiendo media hora más tarde porque ustedes me lo pidieron por un tema de sus horarios de llegada a sus casas, pero tengo que igual avanzar con los contenidos. Entonces ahora ya vamos, ya vimos un poquito el concepto de espiritualidad, hablamos de inteligencia espiritual y ahora vamos a hablar de la espiritualidad en los niños, infantil. En la sociedad en que nosotros vivimos hoy día, hay hay un cierto interés en la espiritualidad, pero en términos muy generales. Pero respecto a la espiritualidad de los niños o infantil, prácticamente está muy al debe. Ya en el siglo XX, en 1990, surge por acción de un grupo de profesionales del área de la educación, antropólogos, psicólogos, psicoanalistas, filósofos y teólogos, por comenzar a desarrollar este concepto de la espiritualidad infantil o la espiritualidad de los niños. Y este concepto se fue desarrollando, hermanas, de distintas maneras con profesionales de distintas áreas del conocimiento, como decía, pedagogos, antropólogos, psicólogos, filósofos, teólogos, porque se fue considerando lo que vimos en las diapositivas anteriores, que la inteligencia espiritual tiene una incidencia en el ser humano. Miren, para decirlo, plantearlo de otra manera, si hablamos de inteligencia musical, de acuerdo a lo que planteaba digamos, Gardner, la multiplicidad de inteligencias. Si naciera un niño prodigioso en la música, con ciertos talentos, cierto desarrollo de inteligencia musical, en una de nuestras familias, por ejemplo, un músico importante, Mozart. Nace Mozart, ¿cierto? Con cierta inteligencia musical. Pero para que Mozart llegara a ser este gran concertista y compositor de piezas clásicas de la música, ¿qué debió haber pasado para que, o qué produjo que Mozart llegara a los estándares que llegó? ¿Qué piensa, hermana Maribel? ¿Él se abrió camino solo? No, tuvo que haber una inducción desde pequeño. Hubo gente que lo estimuló, Sí. padres, familiares, profesores. Si la inteligencia musical de gente prodigiosa se ha desarrollado por el estímulo,
¿Qué creen ustedes que pasa con la inteligencia espiritual si nadie la estimula en los niños? Se va a atrofiar, Se queda estancada. va a quedar estancada. Entonces, nuestro rol como profesores de escuela dominical, como personas que trabajamos con la educación cristiana de niños, debemos estimular la espiritualidad, el desarrollo de la inteligencia espiritual de los niños, porque de lo contrario se va a atrofiar, se va a estancar. ¿Ok? Entonces, se van a generar congresos nacionales, internacionales sobre la espiritualidad infantil, al punto, hermanos, que miren, esta página web, www.childrenspiritual.org. Esta es una organización internacional que se fundó en los años 90 para promover el desarrollo de la espiritualidad infantil. Miren, yo les voy a mostrar su página web. Ustedes la van a tener en la materia. Y la voy a compartir. La voy a compartir la página web de ellos. Esta es la página web de ellos, está en inglés, pero Google lo traduce, ¿ah? Y ellos están accionando programas, incentivando, motivando a que generen proyectos educativos en todo el mundo que incluyan el desarrollo de la inteligencia espiritual a nivel global. Miren, yo tomé un mapa de su página web, lo tomé de su página web, no lo inventé yo este mapa, este que está aquí, perdón. Voy a hacerle zoom para que ustedes lo puedan ver, el mapa. Miren, y ahí está marcado en el mapa de su página web los países donde se han desarrollado o se están desarrollando acciones para incorporar, perdón, se me sale la página, la diapositiva donde le hice un zoom muy alto. Los países donde se han desarrollado proyectos educativos o acciones que apunten a desarrollar proyectos educativos que incluyen la inteligencia espiritual. Y miren, en Latinoamérica prácticamente no existe. Hay muchos concentrados en Europa, Alemania, algunas en Francia, algo en España, algo en Estados Unidos, en algunos estados de Estados Unidos, pero en Latinoamérica prácticamente no hay proyectos educativos, o por lo menos que estén asociados a ellos, que estén trabajando en estas organizaciones internacionales. Entonces llama la atención eso. O sea, llama la atención en qué sentido? Que al parecer, hermanas, el tema de inteligencia espiritual en Latinoamérica no se pesca. Perdonen la palabra poco académica que acabo de usar, ¿ah? Pero da la impresión que no tiene valor en Latinoamérica y en Chile, en el contexto latinoamericano, la inteligencia espiritual. Por lo tanto, lo más probable es que a muchos niños que no tienen acceso a una escuela dominical, a una comunidad cristiana, su inteligencia espiritual va a quedar truncada, se va a anular, no se va a estimular, probablemente. Y eso está construyendo una sociedad más secularizada, donde Dios no está en la ecuación ni la divinidad, ni el respeto a las personas, ni la valorización de sí mismo. De hecho, eso está trayendo muchos males a la sociedad moderna, muchos males a la sociedad moderna. Tenemos que poner atención a eso, ¿ok? No sé si estoy siendo muy alarmista. ¿Qué dice hermana Maribel? No, ¿Estoy siendo con- alarmista o tiene sentido lo que estamos hablando? tiene mucho sentido, sobre todo lo que estamos viviendo en estos tiempos, con los niños, los jóvenes. Ok, nos tomamos un descanso para que ustedes puedan tomarse un cafecito, ir al baño. Son las 21:15, nos juntamos a las 21:30, ¿ok? Para que puedan descansar unos minutitos, 15 minutos de break,
y volvemos, ¿ok? Espero que la clase no esté tan aburrida y que estén avanzando en los temas, ¿ok? Bendiciones, nos vemos en 15 minutos más. Vamos. Antes de continuar con la diapositiva, quiero solo para que estemos bastante, digamos, en línea con lo que hay que hacer. Yo les entregué en la primera clase y le compartí en la plataforma el plan del curso. Quiero que lo revisemos levemente porque hay unas obligaciones que ustedes tienen que desarrollar, que tienen que trabajar, que tienen que ya empezar a enviarme o subir a la plataforma. Denme un segundo, estoy buscando eso. Lo tengo aquí. Pastoral infantil. Perdón, tengo muchas asignaturas desarrolladas, así que. Ujujú. Dame un minutito. Acá lo tengo. Ok. Que está el programa de estudio, yo se los compartí en Moodle y lo revisamos en la primera clase, pero que necesito que trabajemos. Bueno, este es el plan de estudio, está en la descripción del curso, los objetivos, los libros bases que vamos a trabajar. Aquí están los 3 libros que vamos a trabajar en este curso. Y aquí está lo que vamos a hacer en cada clase. Estamos en la clase 3 y aquí vamos a trabajar la espiritualidad infantil. Ustedes tenían que desarrollar un informe de lectura del libro Los niños como clave teológica de la página 13 a la 21. El libro lo tienen en Moodle. Tienen que leer estas páginas y responder las 4 preguntas que están en el formulario de informe de lectura que yo también les subí en la página web. ¿Lo han visto el formulario? También lo vimos en una clase, ¿ok? Son 4 preguntas. La idea es que lean varias veces el texto, las páginas que tienen que leer de lectura y luego responder las preguntas. Son 4 preguntas. Luego hay un segundo informe de lectura que ya deberían estar por entregar y ahora es el libro de Teología con rostro de mujer de Harold Segura. Y aquí van a leer las páginas 15 al 22. ¿Ok? Y la próxima semana vamos a tener un examen final. Con estos 3, digamos, instrumentos de evaluación o con estas 3 calificaciones, vamos a, digamos, a calificar la asignatura. Entonces, pedirles que ya vayan entregando los informes de lectura. ¿Cómo van con los informes de lectura? Vayan avanzando. Les voy a indicar después por WhatsApp de dónde hasta dónde vamos a incluir en el examen. No vamos a abordar toda la materia, pero sí vamos a trabajar eh, algunas diapositivas. El examen va a ser solo de las diapositivas, de unas diapositivas que yo les voy a indicar, de las que hemos estado viendo en clase. ¿Ok? Y los 2 informes de lectura. ¿El formulario lo conocen de informe de lectura? Está en la página de Moodle, yo ahí se los compartí, ¿ok? Solo para recordarles que tienen que cumplir con sus deberes para que, además de haber estado en clase, puedan aprobar la materia entregando sus tareas y sus trabajos, ¿ok? Bueno, Hernán, ¿Dudas, preguntas? Sí, adelante. es que yo envié el informe de lectura y ahora, como usted dice, las preguntas, creo que está incompleto porque no vi las preguntas. Ok, pero usted que hizo un resumen de la lectura, Sí, yo hice lo que decía al comienzo nada más, mire, ahora lo estoy revisando acá. ¿De qué trata principalmente el artículo, capítulo? Esa. ya, Y en la otra decía, ¿cuáles son las ideas más importantes del artículo, capítulo? ya. El informe de lectura efectivamente considera esas preguntas. ¿De qué trata principalmente el artículo? Esa es la primera pregunta. Luego, ¿cuáles son las ideas más importantes del artículo? Primero, ¿de qué habla el artículo? La primera es que las páginas que leyó, ¿de qué hablan? Esa es la primera pregunta.
Hay algo conciso y breve nomás. ¿De qué habla? Habla de peras verdes, habla de manzanas azules, no sé de lo que hable el artículo, ¿ok? Después las ideas principales. Habla que las peras, algunas son maduras, otras son verdes y otras están en el árbol, por decir algo, ¿ok? ¿Ya? Las ideas principales. Luego, ¿a qué conclusiones llega el autor del libro? Cuáles son las conclusiones que él expresa en el texto que ustedes están leyendo? Y luego, la última pregunta es más de aplicación. ¿Qué idea o argumento del texto leído ustedes consideran que se puede aplicar en su congregación, en su comunidad cristiana? Son 4 preguntas que tienen que responder, pero en función de lo leído. ¿Ok? Este es el formulario, está en Moodle, si no se los reenvío. ¿Ok? ¿Cuál es la idea? Ustedes deben leer por lo menos 2 o 3 veces las paginitas y luego responder. Cada respuesta es individual, no pueden haber 2 informes de lectura idénticos. ¿Ah? Si yo veo 2 informes de lectura idénticos, es un milagro. Tengo 2 hermanas pensando en idéntico. Eso sería un milagro, pero vamos a desmitologizar ese informe de lectura. ¿Y cómo lo puedo Eh, hacer si no respondí las otras dos? Respóndame, me la envía y respeto la fecha, ¿ok? Por favor, Sí. hermana Margarita. Ya, eso. Continuemos con la clase. Solo era un recordatorio para que no se nos vayan quedando en el tintero las actividades. Ok, vamos. Ya vimos esta diapositiva, vamos a la siguiente. Estamos hablando de la espiritualidad infantil y tenemos que mencionar que cuando se habla de espiritualidad, la mayoría de las personas lo consideran como algo relacionado a una confesión de fe, a un credo, a un sistema religioso. Y esa comprensión de espiritualidad, para muchos que no tienen una práctica eclesial, lo ven como algo obsoleto. Y claramente las instituciones educativas que no son de corte religioso no valoran la espiritualidad y mucho menos la inteligencia espiritual como ustedes lo han podido ir planteando. Entonces, las instituciones educativas que abordan someramente la espiritualidad infantil o en los niños son solo instituciones educativas que tienen usted me lo nombraron recién, un, se me olvida ese nombre, como dijeron que se llamaba adelante el que dirige un colegio, Sostenedor. un sostenedor de tipo confesional, que promueve una fe determinada, ¿cierto? Ya sea católica, yo sé que en Lota hay un colegio adventista, hay otros colegios pentecostales o evangélicos. Esos colegios normalmente sí abordan la espiritualidad en alguna medida, pero los ámbitos públicos donde los sostenedores son laicos no abordan la espiritualidad. Eh, Por eso, ahora, en función de eso mismo, tengo que sincerar que el concepto y el desarrollo de la inteligencia espiritual o de la espiritualidad en los niños en los ámbitos educativos que promueve este organismo internacional que les mostraba su página web hace rato, perdón, la International Journal of Children Spirit, promueve una espiritualidad, una reflexión de la espiritualidad, pero bastante amplia, no específicamente de un credo determinado. Promueve una espiritualidad un poquito más genérica. ¿Por qué? Porque en contextos laicos la espiritualidad podría verse rechazada, dado a que en ambientes de personas y de colegios no cristianos o de confesión cristiana puedan rechazar el que se imparta educación o se promueva la inteligencia espiritual. A raíz de eso,
eh, sus instrucciones, sus líneas de enseñanza y los aspectos que abordan son un poquito más genéricos. Voy a usar una palabra muy técnica, pedirle que alguien la pueda buscar. La definición, yo se las voy a comentar, pero alguien que me ayude con una definición, la palabra holística, con H, holística. Cuando hablamos de algo holístico, estamos hablando de algo que se mira desde una perspectiva muy amplia, desde arriba, una mirada general, ¿ok? Algo holístico, algo desde arriba, no para ver una iglesia determinada, una forma de creer o de entender a Dios determinada, ya sea dentro del mundo, por ejemplo, cristiano, hay muchas denominaciones. Por lo tanto, estos organismos internacionales lo que hacen, o este organismo que trata de aglutinar y de promover digamos, la inteligencia espiritual en los niños, lo hace de una mirada muy desde arriba, muy general. ¿Alguien tiene una definición de holístico que lo pueda compartir, por favor? También acá Dice, dice, pertenece o se refiere al holismo, una doctrina que promueve la concepción de cada realidad como un todo, distinto de la suma de las partes que lo componen. o sea, ok, está bien esa definición, como un todo, como algo general. No ver la espiritualidad como la espiritualidad de los wesleyanos, de los metodistas, de los bautistas, sino de una mirada más amplia, ¿ok? De una mirada más holística. Eso tiene que, eso tenemos que considerar, ¿ok? O sea, aquí no se imparte o esta organización internacional no va a desarrollar una espiritualidad o promover una espiritualidad específica, ¿ok? Sino que con miradas más generales. Por eso hablamos de la ética, hablamos de la realización personal, de la valoración de los demás y de lo trascendente, es decir, de las cosas importantes de la vida. Y no hablamos de un credo religioso, o no hablan de un credo religioso determinado, sino con una mirada más amplia, más de un todo, ¿ok? Bueno, siguiendo con el tema, eh, hoy día podemos encontrar bibliografía, es decir, libros de forma en el mundo con mucha información respecto a la espiritualidad infantil, pero principalmente en inglés, anglosajona. Hay escritores como David Hay, Rebecca Nee, Robert Coles, que han escrito en inglés en los mundos anglosajones sobre inteligencia espiritual. Ahora, en los países de habla latina hay poco desarrollo. Me atrevería a decir que además del escritor que estamos leyendo, hay muy pocos escritores, ¿ok? Que hablan de este tema en países de habla latina. ¿Por qué razón será, creen ustedes, que hay pocos textos de espiritualidad infantil en el idioma español o en países de habla española, hermana Maribel? ¿Por qué cree usted que pasa eso? Su tincasi, su opinión. ¿Hermana Maribel? Ah, em, no, no sé, porque por los movimientos que habían en Europa, son Sí, como más sí, preparados. ya, ok, pero miren, a ver, desarrollemos un poquito en conjunto la respuesta. Cuando una persona le gusta el fútbol, es apasionada por el fútbol, invierte en fútbol, ¿cierto? Es decir, si le gusta el fútbol, compra zapatos de fútbol, compra un balón y normalmente se inscribe en algún club deportivo, ¿sí? Pero una persona que no le gusta el fútbol, hermana Maribel, se va a comprar un balón, va a comprar zapatos de fútbol y se va a inscribir en el club de fútbol. No, ¿Por qué no lo hace? porque no le gusta, no le llama la atención o tiene otro tipo de preferencias No le por da la otras importancia actividades. suficiente, ¿cierto?
Eso básicamente es lo que pasa. No se le ha dado la importancia al tema de la espiritualidad infantil todavía en los países de habla latina, de habla española. Básicamente por eso, Es ¿ah? como el interés Sí, que sí, uno le da al tema. sí. Efectivamente eso es. O sea, porque hoy día la tecnología permite que los libros se vendan. Yo he comprado libros desde Colombia, de España. Hay páginas hoy día donde uno puede comprar libros en papel de todo el mundo o incluso comprarlo en forma digital, ¿cierto? Y leerlos igual. Pero no hay libros, tantos libros en español, porque el tema no es importante para la gente de habla de Latinoamérica, como lo vimos en el mapa de esta página que está promoviendo el desarrollo de proyectos de educación espiritual en los niños. ¿Ok? Es por eso. Ok, avancemos. Ahora, los estudiosos de la espiritualidad infantil han desarrollado algunas ya, hay un desarrollo ya. Y hay cierta dinámica, cierta comprensión donde la espiritualidad de los niños, la comprensión que han hecho los estudiosos de la espiritualidad infantil, han llegado a considerar que el desarrollo de la espiritualidad de los niños es levemente distinta a la de los adultos. La dinámica de ellos es distinta a la de los adultos. No podemos pretender que la impartición o el desarrollo de la inteligencia espiritual y de la espiritualidad de los niños sea la misma de los adultos. Los expertos han logrado ver esa diferenciación, son otras dinámicas. Los especialistas han propuesto algunas fases para comprender el desarrollo de la espiritualidad. Y ellos plantean que desde la edad de preescolar hasta la adolescencia es un momento fértil para eh, enseñar y desarrollar la espiritualidad. Porque los niños en este periodo de estas edades, ellos tienen una búsqueda de conocimiento. Comienzan en las edades preescolares a escuchar por fonética el idioma de su mamá y aprenden el idioma de su mamá o de sus padres, ¿cierto? De su entorno, de la gente con la que generan los primeros apegos. Entonces, los niños en estas edades preescolares hasta la adolescencia, y principalmente las edades preescolares, a ellos no les llama tanto la atención el saber el qué de las cosas. A ellos les llama más la atención saber por qué y en ocasiones para qué. ¿Ustedes se han preguntado lo que considera un niño cuando un familiar o un cercano muere? Los niños tienen una comprensión de eso. Tienen preguntas que se hacen. ¿Qué es la muerte? ¿Qué pasa con la abuelita, con la tía? Y sus preguntas siempre van a estar enfatizadas en el por qué. ¿Para qué? Probablemente la muerte la entiendan con más facilidad. Pero ¿por qué y para qué? Las cosas trascendentales. Ahora, la educación espiritual o la espiritualidad infantil fue ya abordada en el siglo XX. Algunos educadores, algunos gestores de modelos nuevos de educación, como Pestalozzi, María Montessori, que son, digamos, pensadores que han revolucionado ciertos accionar de la educación. Eh, También Rudolf Steiner, ellos hicieron postulados que de alguna forma van a o mencionan ciertos postulados educativos respecto a modelos educacionales que difieren un poco del modelo clásico de educación. Y sus postulados
o sus modelos educativos, si bien es cierto, fueron modelos que ellos plantearon, enseñaron, pero en algún momento dado, esos modelos educativos que ellos postularon, Montessori, por ejemplo, María Montessori, esta pedagoga, filósofa, pedagoga, que ella va a plantear este modelo de enseñanza, el famoso modelo Montessori. Su modelo educativo en algún punto va a dar paso a instituciones escolares que adoptan estos modelos educativos. Hoy día hay colegios que enseñan el modelo Montessori, ¿sí? Entonces, ellos en sus modelos educativos van a considerar que hay otros aspectos de la educación y que la educación no solo pasa por traspasar conocimiento, información. Porque ya Montessori, Skinner y otros pedagogos se van a desmarcar un poquito de los modelos clásicos de Piaget y lo que se le llama el acondicionamiento clásico de la educación. Que no quiero meterme en eso, probablemente algo vieron con el profesor Isaac Muñoz de los modelos clásicos de educación, probablemente cuando estudió en didáctica anteriormente, pero yo no tengo tiempo para meterme en eso y además no es mi especialidad, porque yo no soy pedagogo, yo soy teólogo, ¿ok? Así que, pero sí, sin duda, estamos vinculados a los modelos educativos. Así que, pero estos postulados pedagógicos innovadores incorporaron otros elementos que no es solo el traspaso de conocimiento, y van a producir ciertos elementos que desarrollan la espiritualidad en los ámbitos escolares. Veamos algunos ejemplos. Nobbins va en sus postulados, en sus modelos educativos, va a promover que las escuelas, ella es una pedagoga, filósofa, que promueve la educación, pero de una mirada más feminista. Pero dentro de su postulado y modelo educativo, ella promueve que las escuelas tienen que tener jardines con plantas, con seres vivos. ¿Con qué intención? Que los niños puedan tener conexión con seres vivos, con plantas, y no solo traspasar conocimiento. Y aquí ya se va a producir un desarrollo de cierta espiritualidad. Recuerden que la espiritualidad tiene que ver con la conexión con mi entorno. Y ya no solo es traspasar conocimiento e información. Campbell, otro profesor, él es un experto en teología y en otros postulados académicos, él plantea que el cuento, que el mito produce en los niños, cuando usted les lee cuentos, él habla de mitos, pero desde el punto de vista de estos relatos de los textos bíblicos y de otras religiones que hablan de sus inicios, de sus orígenes, que esos relatos que son fascinantes van a producir en los niños el desarrollo de la inteligencia espiritual, van a producir el desarrollo de la inteligencia espiritual y van a estimular la curiosidad y la apertura a considerar lo importante, lo trascendente. O sea, le van a dar otro vuelco al conocimiento. No solo información matemática, no solo información de lenguaje, no solo información de ciencia, sino de la trascendencia. Y van a desarrollar, por otro lado, dicen algunos expertos, que estos relatos, estas enseñanzas, estos relatos que ustedes les cuentan a los niños en la escuela, les leen, les dramatizan en la escuela dominical, de los textos bíblicos, la Arca de Noé, David y Goliat, estos relatos, dicen los expertos, van a potenciar la capacidad de imaginación de los niños. Van a desarrollar una espiritualidad en los niños. Entonces, esa labor es valiosísima. Esa labor es valiosísima porque promueve la imaginación, la creatividad,
y también despiertan la espiritualidad en los niños. Porque ya no es solo conocimiento, ya no es solo información que se le está transmitiendo, sino que se le está abriendo a su mente y a sus corazones aspectos de la divinidad, de cómo se relacionan las personas, cómo se valoran a los animalitos, cómo al relatarle, por ejemplo, el relato de la arca de Noé, cómo Noé guardó a los animalitos, construyó el arca para salvarlos del diluvio. Eso, ¿no ven ustedes que le da como otro sentido a la vida y a la relación con los ecosistemas a los niños? Entonces es valiosísimo ese tipo, y estos expertos plantean eso enriquece a un ser humano, le da otras herramientas a un ser humano, a un niño que se está desarrollando. Entonces, el relato de tradiciones, de textos, de relatos de distintas, incluso de otras religiones, dicen estos expertos, viendo esta mirada holística, digo yo, esta mirada de una vida amplia, van a producir el desarrollo de la imaginación, van a ilustrar en la mente de los niños el sentido de la curiosidad, el sentido de lo abstracto, de lo trascendente. Por ejemplo, hay religiones como la hindú, donde estos textos sagrados que son tratados como de ética, las bases del hinduismo, estos textos, el Upanishad, yo no lo sé pronunciar muy bien porque no soy hindú, así como los relatos del Antiguo y del Nuevo Testamento, cuando se le leen, se le dramatizan, se le cuentan a los niños, van a tener estos efectos, estas historias que son probablemente literariamente sencillas, parecieran, desde el punto de vista literario podrían verse como sencillas, pero van a abrir en la mente de los niños la... A ver, por ejemplo, si ustedes le cuentan una parábola a los niños, la parábola o le dramatizan o le pintan o no sé hacen cómo hacen sus clases de escuela dominical, lo desconozco. Sé que se usan muchas herramientas hoy día en las escuelas dominicales, pero si ustedes exponen una parábola, en los niños van a surgir una serie de significados distintos por lo mágico, por lo fértil que son estos relatos y van a promover, insisto, van a potenciar el desarrollo de ciertas capacidades de los niños, la imaginación, la memoria, la espiritualidad, la creatividad. Entonces el aporte educativo que tienen todo este desarrollo es valiosísimo, ¿ok? Quería terminar este contenido, pero ya lo vemos en la próxima clase. Me pasé de la hora, son ya casi las 11 de la noche, así que tengo que respetar sus tiempos también. Bueno, voy a hacer un par de preguntas para cerrar la clase de hoy día, para hacer un cierre de la clase. Hermana Maribel, respecto a la inteligencia espiritual, eh, ¿considera usted, de acuerdo a lo que vimos en la clase, la espiritualidad, la inteligencia espiritual, y este criterio de la inteligencia espiritual o la espiritualidad de los niños, eh, debiera ser considerada al momento de desarrollar una pastoral dentro de nuestras congregaciones? Cuando digo pastoral me refiero a administrar, a coordinar, a dirigir, a promover, a enriquecer el desarrollo de nuestros niños. La espiritualidad de los niños debiera tener algún valor en el desarrollo de una pastoral infantil en nuestras iglesias. ¿Qué opina usted? De acuerdo a lo que vimos en clase. ¿Y por qué? Me interesa más su por qué que su respuesta, ¿ok? Sí, con todo lo que hemos visto, claro que tiene mucha importancia, porque así vamos desarrollando, como decía usted, la mente de los niños en cuanto a su entorno, sus actividades, y que todo está relacionado con lo espiritual, en el fondo todo está relacionado con Dios.
Ok, gracias hermana Maribel. Hermana Nayaret, el fomentar una espiritualidad o una inteligencia espiritual en los niños, de acuerdo a lo que vimos en clase, solo va a hacer que las personas sean mejores cristianos o va a tener otro valor adicional además de desarrollarse como cristianos. ¿Qué opina usted en función de lo que vimos en clase? ¿O va a tener otros aportes adicionales? No, yo creo que la parte de la espiritualidad, como decían, totalmente que en los pequeños va a despertar algo mucho más allá, porque estaba viendo la última parte del tema, la imaginación de los niños es impresionante, porque ellos, cuando uno le cuenta la historia, como digo, sin como repetir, la imaginación de ellos va más allá. Ellos se imaginan que incluso ellos están en la historia. Eh, la parte que estaba como atenta de que hoy en día los jardines quieren implementar ciertas cosas. Yo trabajé un tiempo en un jardín que era ecológico. Entonces, ya no pasaba tanto el tema de pasar materia, que es lenguaje, matemáticas, como ya no, sino que los niños tenían que despertar ese lado como el cuidar una plantita, el enseñarle que si nosotros nos cuidamos, también podemos cuidar otra parte de la vida, como en ese ámbito. Eh, yo creo que como yo me hago como referente a eso, pues de que el tema obviamente es muy importante en practicarlo como para los pequeños, porque realmente es como digo, pues, va a abrir un campo nuevamente más amplio dentro de la iglesia y fuera de ella. Ok, gracias, hermana Nayaret. Como lo planteamos en la primera, antes del break, efectivamente el desarrollo de la espiritualidad en una persona eh, va a permitirle a esa persona un desarrollo como ser humano, como persona más integral, porque va a desarrollar los aspectos de ética, de cómo relacionarse con los demás, cómo valorar a los demás, cómo valorar a las otras especies, a las plantas, a los animales, a los ecosistemas, y va a poder tener también una comprensión más profunda de cuál es su propósito en la vida, de cuál es su razón de existir, qué viene después de la vida, después de la muerte, cómo se relaciona con la divinidad. Por lo tanto, asentar todos esos desarrollos personales va a hacer que el ser humano sea un ser más integral. Insisto, yo conozco gente, gerentes, gente importante, gente con buenos cargos laborales, con desarrollos económicos importantes, que viven en barrios importantes, pero viven una vida asquerosa, llenos de dudas, llenos de dolores, llenos de inseguridades. Por lo tanto, el desarrollo de una espiritualidad va a producir seres humanos más integrales, con una vida más integral, más armoniosa, no con áreas fuertes y áreas muy débiles. Hermana Margarita, respecto a este concepto de la espiritualidad, en función de lo que conversamos en clase, ¿cree usted que la espiritualidad podría atrofiarse en un niño si no como dicen hoy día los pedagogos, dicen, si eh, a ver, hay una palabra que la usamos recién en clase, se me acaba de ir. Eh, si no la eh, incentivamos, si no a ver, alguien que me ayude con la palabra que usan los pedagogos hoy día respecto a la educación de los niños. Eh, Si no se motiva, ¿Perdón? si no se motiva, hay Sí, que pero hay una palabra un motivar. poquito más técnica que Hay usan los hay pedagogos. otra, ¿Ah? bueno, no soy pedagoga. Si no Tranquilo. se, a ver,
o si no se fortalece el Estimula, Claro, niño. si no se fortalece, si no se motiva, si no si no se se estimula, estimula, esa es la palabra que usan los pedagogos, estimular ciertos conocimientos. Si no se estimula la inteligencia espiritual, podrá producir algún aspecto negativo en la espiritualidad de esa persona. Si no se estimula apropiadamente, esa es la pregunta. Y que yo pienso que si nosotros hablamos de la espiritualidad en el sentido cristiano, la espiritualidad, si no se motiva en los niños, difícilmente ellos como adultos después van a llegar a ser em, hombres y mujeres espirituales, bien fundamentados en lo que es el Evangelio, la palabra de Dios. Así que es por eso una labor de cada una de nosotros que estamos acá y cada maestra es tener que desarrollar, que el niño desarrolle una relación con Dios y a la vez la espiritualidad en su vida. Tiene que ser fortalecida, estimulada. Efectivamente, si no estimulamos la espiritualidad de nuestros niños, probablemente se vaya atrofiando. Y me da la impresión, un juicio personal que estoy emitiendo, me da la impresión, en función de su respuesta durante la clase, que hoy día en Chile los únicos organismos que están promoviendo la inteligencia espiritual son las iglesias. Y yo observo que hoy día, si bien es cierto, hay pocos niños, pero hay muchos padres por la comodidad, no envían sus hijos a la escuela dominical. Por lo tanto, como lo plantea la hermana Margarita, ese niño, ese ser humano que está en desarrollo, probablemente algo en su comprensión de la espiritualidad, en su plenitud como ser humano, se pudiera atrofiar. Sin duda que Cristo obra, Cristo hace milagros, restaura a las personas, pero probablemente algo se coarte, algo se limite, algo se restrinja en el desarrollo integral de un ser humano al no ser estimulado el desarrollo o la espiritualidad en los niños. ¿Ok? Así que animarles, fortalecerles. Yo sé que este trabajo de desarrollarse con los niños es un trabajo agobiante, un trabajo a veces que no se visualiza, un trabajo que a veces no se valora mucho, pero creo que es importantísimo. Así que en función de lo que hemos visto en clase, a estimularlas, a animarles a continuar desarrollando la espiritualidad en los niños de sus congregaciones. ¿Ok? Porque es valiosísimo eso. Da la impresión que decían en el pasado, miren, voy a usar una palabra poco académica, son cabros chicos, decían antes, ¿no? ¿Sí? O sea, les llevamos dulce, les llevamos algo para que se entretengan. Nosotros estamos, hermanos, hermanas, trabajando en el desarrollo de la espiritualidad de personas, de seres humanos, y que esa espiritualidad, si se motiva, si se estimula apropiadamente, va a producir personas integrales, personas con un crecimiento y un desarrollo integral en su máximo. ¿Ok? Así que les bendigo, les animo. Oramos al Señor para terminar la clase. Ustedes pueden volver a su actividad y la espero el próximo viernes. Eterno Señor, gracias por este tiempo de estudio, aprendizaje. Bendice a mis hermanas que se han conectado y las que no se han podido conectar, tú les permitas que la próxima semana puedan estar. Gracias por este tiempo de estudio y aprendizaje, Señor. Ahora permítenos volver a nuestras actividades personales y familiares con tus cuidados personales y con tu bendición. Gracias por este tiempo. Bendícenos, anímanos, Señor, y llévanos a todo crecimiento y desarrollo, Señor, que tú nos quieras llevar. Gracias, Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga. Mañana les subo la clase a Moodle, ¿ok? Para que puedan reforzar los conceptos que vimos en clase. Y les subo los contenidos de las diapositivas también para que tengan acceso a ellos, ¿ok? Bendiciones, que descansen. Termino la clase, pueden. Bendiciones.
volver a sus actividades Amén, normales. bendiciones. Chao, buenas Hermano, ¿cómo se noches. ingresa a esa página? Yo no tengo idea. Le reenvío a usted, los pasos son 2 o 3 pasos, tiene que ir a una dirección web que yo se la voy a enviar, luego en esa dirección web ingresar el usuario y la clave que también yo les envié, pero se la reenvío a usted, ¿ok? Eso. Ya, Y con eso gracias, va a poder hermano. ingresar. Ya, muchas Bendiciones. gracias. Bendiciones.